Loret, Latinus y un canal de YouTube se le aplican básicamente a toda la industria. Faji, queda claro que Latinus es hoy el medio más influyente en lo que respecta a información política. Logró su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Ser el medio líder de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que si es negocio, no lo es. Lo podemos decir desde ya, no lo es. Tienen una existencia construida a través de su canal de YouTube, dependiente 100% de Carlos Loret de Mola y en cierto sentido de Broso. Nada más pensar en los costos de producción ahora con una transmisión en vivo de lunes a viernes, antes con un show como el que tenía Loret, como el que tiene o tenía también Loret con Broso, pues te habla de que no hay un retorno conociendo los números que se manejan en YouTube. Pero eso no quita la otra parte, el éxito que tuvieron instalando conversación en un contexto en el que lo que hacen los medios tradicionales se termina diluyendo por completo. Hubo un cambio en la barra de noticieros de Televisa y básicamente ha pasado desapercibido. Muchas críticas a Genaro Lozano, sobre todo por algunas declaraciones que ha hecho antes, por su preferencia política, incluso por su preferencia sexual. Con Enrique Acevedo tampoco se ha dado este fenómeno que sí que había antes con los noticieros nocturnos, comprensible porque el uso de la televisión ha ido bajando, particularmente en estas nuevas generaciones, pero sí llama la atención como un periodista de televisión nativo de allá llega a YouTube, independientemente del presupuesto que hay de por medio, y él solo básicamente con una producción poderosa de reporteros y demás, logra continuamente ser tendencia, logra convertirse en el espacio preferido de ataque también por parte del presidente López Obrador, pues logra convertirse en lo que un medio de esta naturaleza debería buscar. Sí les debe doler al Universal, a Reforma, no tener ese lugar. No necesariamente por estar en contra del gobierno, si es que lo están, sino por la trascendencia que se alcanza, queramos o no. Ese es un parámetro bajo el que hay que reconocer que Latinus les da clases al resto. Sí, Latinos demuestra que Carlos Loret de Mola es literalmente el mejor migrante digital que existe en México. Demostró que podía hacer esta transición, que además ha sido también el ejemplo para muchos otros que han tratado de replicarla y también te han mostrado que no es tan fácil. Me parece que creo que después de Carlos Loret solamente está Jordi Rosado, fuera de los que lograron trasladarse digitalmente, siendo coherentes con lo que eran también en televisión, porque podemos hablar de una Erika Buenfil, que pues claramente no es coherente con lo que se veía en televisión, pero acá, siendo coherente con lo que ellos veían, lo han logrado bastante bien. Me parece que Carlos no solamente demuestra que Internet es una gran posibilidad de comunicación, sino que también tiene un poquito el asterisco de demostrar que es un negocio. Como dices, al final pues están navegando con el privilegio de tal vez no necesitar lucrar de inmediato, ¿no? No lo podemos comparar como con algo que le puede celar a no sé, proyectos como el de Chumel Torres y el Pulso de la República, cuando Chumel y el Pulso sí se hicieron de la nada, sí se hicieron con 0 suscriptores, con 0 fama y han logrado hasta donde están. ¿Están más abajo que Latinos? Sí, probablemente, pero porque Latinos llegó con una estructura mucho más de televisión, que también creo que vale la pena cuestionarse, pues cuáles eran las cosas que tenía muy bien la tele y que tal vez los youtubers, los creadores de contenido nativos de internet no han sabido copiar simplemente por este reject hacia lo tradicional, pero puede ser que haya estructuras y haya formatos que de alguna manera por eso funcionaban. Creo que los podcasts como este han tomado mucho de eso, de decir, bueno, tal vez solamente puede ser un talk show lo suficientemente largo y no tengo que estar atendiendo al jump cut y a la inmediatez y a la rapidez y al intro, sino, hey, keep it simple como funciona en la televisión, porque había cosas que, y hay cosas que todavía funcionan allá. Así que me parece que en ese sentido Carlos aprovecha muy bien el momentum, pero sobre todo aprovecha muy bien todo el conocimiento que traía detrás y además del contexto de la cuarta transformación, ¿no? Y ser quirúrgico, porque en ese sentido es donde resulta envidiable frente al resto. Dices, no mames, el Universal, el Reforma tienen sus redacciones trabajando en noticias todo el tiempo para que un cabrón con un programa semanal, ahora diario, sea el que se lleve el protagonismo, porque esa es la verdad. Y es un lugar deseable.
Es un lugar deseable, ¿por qué? Porque el propio presidente termina haciéndote publicidad por el modo en que exhibe tus supuestos ingresos, por el modo en que te ataca y se convierte en un círculo, pues en ese caso, virtuoso para Latinus y para el propio Loret de Mola. Y eso te hace mucho decir, ok, como creador de contenido está la opción de estar de forma constante produciendo contenido y viendo una reacción de la audiencia, o la otra ser quirúrgico. Yo no sé si necesariamente le va a ir mejor ahora que tiene su emisión diaria que teniendo estos golpes precisos. Obviamente lo hace en un contexto de decir, vienen ya los tiempos de las elecciones, el periodo electoral en México de cara al 2024, yo ya instalé mi audiencia, quiero pegarle, y creo que aquí hasta viene algo de orgullo, quiero pegarle ya directamente a los espacios noticiosos de las televisoras. Y si lo termina consiguiendo, que yo percibo que sí lo va a lograr, pues vas a estar hablando de un programa de televisión, hecho por alguien de televisión, desde YouTube, que termina siendo más poderoso que todo el andamiaje de las televisoras que siguen haciendo algo muy parecido a lo que tiene Loret de Mola, nada más que en YouTube. Claro, y que también demuestra que ser oposición funciona. Me parece que hasta Latinos no habíamos tenido un medio de oposición con tanta relevancia, sino que siempre eran como ahí el clandestino guerrilloso, como que no tenía mucho sentido, y creo que por primera vez, y digo, tiene que ver mucho evidentemente con el contexto de quién está en la presidencia, que fue alguien que lucró con ser oposición por muchos años, de repente dice, bueno, pues ahora me toca a mí, pero con un medio de comunicación, no con aspiraciones políticas puntuales. Entonces creo que eso también se vuelve muy interesante, justo lo hablábamos antes de empezar a grabar, te decía, creo que le conviene particularmente a Latinos que haya otros 6 años más de Morena y ser otros 6 años más de oposición, porque es fortalecerte, es hacerte más fuerte, es tener 6 años más para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, sin tener que decir así es como está bien, que es justamente lo que le pasó a AMLO, ¿no? Estuvo 18 años diciendo cómo estaban mal las cosas y cuando por fin ya tienes la oportunidad de hacerlas bien es como que, ay, pero no sé. Y creo que Latinos todavía tiene mucho potencial de crecer siendo el underdog, siendo el rebelde de Star Wars y no siendo evidentemente parte del imperio. Entonces creo que tiene un rato más para seguir y puede que ser oposición sea un negocio por un largo tiempo. 3 años después tiene 1.1 millones de suscriptores. Nos contaron una mentira desde el inicio, eso es una realidad, porque me acuerdo cuando platiqué con Loret de Mola y él dijo, no, güey, mi intención de verdad es ir por los hispanos en Estados Unidos. Claro que no, cabrón, era el modo de justificar que lanzaba un medio. Nunca realmente el foco fue el público en Estados Unidos, y eso yo lo dejo claro en mi evaluación de Latinus. A ver, es chingón o es deseable que el medio de oposición claramente tenga inversión, y ya se sabe de manera oficial de los hijos de Roberto Madrazo, que haya dinero de la oposición detrás de este medio de oposición, pues en un escenario ideal no tendría que ser así. Pero también te preguntas, güey, no puede haber periodismo de otro tipo si no tienes un chingo de gente dispuesta a pagar, si no tienes marcas dispuestas a decir, ¿sabes qué? Que yo voy a apoyar a este medio aunque me pueda meter en pedos con el gobierno. O tenemos este mal tristemente necesario de, bueno, pues la oposición, teniendo un medio de oposición, así como hay varios que están a favor de la 4T, que reciben dinero de la 4T, o nos quedamos sin estos aparatos de divulgación, que lo que es triste es que, pues es muy fácil decir, güey, no sé qué tanto es un reportaje especial contra una filtración que te pasó el de oposición para chingarse al gobierno, o al revés, porque parece que los mexicanos tenemos la verdad solo cuando a esas fuerzas políticas les conviene. Está chingón que ahora sepamos más que antes de la corrupción, pero pues en estricto sentido no es por el periodismo, sino por la conveniencia política. Sí, es parte del juego y creo que si estás consciente que es un juego y que tú estás en medio, es donde funciona, ¿no? Si estás consciente que evidentemente tiene unas pues tendencias de derecha latinos, está perfecto que sepas y tú como un consumidor sepas diferenciar qué tanto es verdad y qué tanto es mentira, porque así como dices, existe Latinos que está con una agenda política pues de oposición, también existen muchos otros medios que están en una agenda política a favor del gobierno y todos los dos puedes consumirlos. Creo que justamente donde caemos en esta parte negativa es en tratar de ser absolutistas y decir, no todo lo que él diga él es mentira porque él es lo odio y todo lo que él diga acá es verdad porque él es pro AMLO y yo lo amo. Entonces creo que tener la capacidad como consumidor de decir, entiendo
cuáles son las líneas editoriales de estos medios. Y eso no significa que no los puedo consumir, sino que los tengo que consumir con ese disclaimer, ¿no? Es como la etiqueta de exceso de grasa cuando te comes unos gansitos. Es como, perfecto, este trae exceso de grasa, ya sé, y aún así me lo voy a comer, pero sé que trae exceso de grasa. Creo que eso tiene que pasar como cuando estamos consumiendo, pues, periodismo, sobre todo con foco a política, porque, como dices, no existe otra manera en la que este periodismo pues exista literalmente, ¿no? Si no es con un financiamiento de alguien que tenga intereses, pero si tú estás consciente de cuáles son los intereses, pues está perfecto, porque es mejor que esté a que no esté, me parece. Y lo importante que es que la gente aprenda a separar los hechos de las opiniones, porque obviamente muchos dicen, y lo mismo pasaría si el gobierno fuera del PAN y hubiera un medio de oposición atacando, de güey, se lo pasó gente con intereses. Pues sí, cabrón, pero si te graban, si graban a un funcionario tuyo, a un colaborador recibiendo fajos de dinero, no existiría, por más filtración que sea, con intereses, ese video si tu colaborador no estuviera recibiendo dinero. Y creo que es ahí donde la gente en México está tan sesgada que anula lo que ve solo porque va contra lo que ellos quieren creer, pero si es de, güey, pues te estás mamando, si matas a alguien y te graban, no es un complot, cabrón, mataste a alguien, es así, ¿no? Y lo tienes que aceptar. Y ahora te quiero hacer una pregunta, Faj, porque yo tengo una respuesta particular a eso. ¿Consideras que el éxito de Latinus ha medianamente desdibujado el rol de Chumel Torres, el papel o la influencia del Pulso de la República? Me parece que sí. A ver, creo que el hecho de que Loret exista en YouTube sí le quita mercado a Chumel. Más porque justo los dos tienen un poquito como las mismas tendencias. Entonces parece que sí se han de competir un poquito la audiencia. Creo que Chumel siempre ha tratado de escudarse en la idea de decir yo soy comedia, soy entretenimiento, soy la manera fácil de darte las noticias. Pero sí, cuando ves Latinos te das un poquito la idea de lo que pudo llegar a ser si quisiera el Pulso de la República. Que hoy si lo quisiera hacer probablemente ya le costaría más trabajo porque ya existe un Latinos. Pero que en algún momento sí creo que frustra o le echa un poquito de sombra a un proyecto político de periodismo político o informativo que estaba creciendo en Internet, que es nativo de Internet, para que deje de crecer. Creo que también tiene que ver mucho con el tema de la personalidad. Y te digo, de vuelta a lo que aprendió correctamente Loret de Televisa, es el hecho de decir, sí soy yo el centro, pero no soy yo el cuello de botella, ¿no? Latinos existe en muchos formatos, existe en web, existe en investigaciones, y él hace su show todos los días, pero la gente sabe que no voy a ver a Latinos, ¿no? No, más bien, no voy a ver a Carlos Loret, voy a ver Latinos. Y creo que eso no pasa con Chumel Torres. Al final es el show de Chumel Torres, es el programa de Chumel Torres, ubico a Chumel Torres, es el stand-up de Chumel Torres. Y si no está Chumel Torres, ¿por qué vería el Pulso de la República? Entonces, creo que mi respuesta sería sí, sí. ¿Tú qué piensas? Sí, yo coincido. Creo que se ha desdibujado. Yo me acuerdo, tú fuiste fanático de Chumel Torres o consumidor de Chumel Torres sí. antes que yo y me decías, pues es que me terminé cansando de la reiteración de su formato. Y a mí me pasó lo mismo. 2 temporadas estuve clavado viendo sus conceptos, valorando la creatividad, pero de pronto dije, ya me sé qué es lo que va a pasar. Entiendo estos mensajes supuestamente firmes, pero que pues al final están escudados en la comedia, ¿no? Y de repente decir, ¿por qué no nos ven la cara de pendejos, ¿no? Pues lo valoras muy cabrón en un contexto en el que necesitas gente que levante la voz ante lo que a tu juicio puede estar haciendo mal el gobierno, pero claramente es mucho más poderoso ese mensaje cuando viene acompañado de periodismo. Y coincido con lo que tú dices. Chumel, el Pulso de la República, quizás en algún punto pudo permitirse hacer periodismo. Intentó también con la radio de la República y demás decir, somos un ecosistema en el que no está solo Chumel. Pero esa intención, desde mi punto de vista, no se ha cumplido, ha sido fallida y entonces sí se empieza a desdibujar porque dices, pues este güey es el que es de derecha porque sí, que provoca a los de izquierda. Y se empieza a convertir en una especie de meme, ya no en me interesa el mensaje que va a tener Chumel Torres, porque ya nada más sabes que es el que está buleando a los de izquierda. Y además, bueno, creo que el Pulso de la República tomó esta decisión arriesgada de volverse un show en vivo. Creo que les ha funcionado, pero también siento que pierde un poquito la noción
de la escalabilidad, de poder hacer varios shows continuos. O sea, pierde un poquito justo los beneficios que tenía Internet y eso tal vez le pese para el crecimiento. También se hizo mucho más cara la producción. Tú ves la producción y dices, ok, esta es una producción que ya hay una inversión, que eso indudablemente, a pesar de que seguramente es un negocio, a pesar de que seguramente los views de YouTube lo recompensan, hace que sean mucho menos recompensa que lo que hacían cuando era solamente en un cuartito y un green screen. Entonces te cuestionas, pues evidentemente, cuáles son las intenciones. Me parece que el Pulso de la República tiene la intención de haber sido un proyecto con temporalidad que inicia y acaba, y me parece que Latinos tiene la intención de ser un proyecto que trasciende por un buen rato. Si tú fueras Chumel Torres, ¿qué vendría para él? Dices, el Pulso de la República ya cumplió, pues tengo sí una comunidad fija, tengo algo de resultado, de pronto por lo que me hago viral es en realidad por López Obrador, porque hace rato digamos que su contenido en sí no se hace viral. Se hace viral la mención que le hace el presidente y de eso se ha montado Chumel Torres, pero hace tiempo que ya no dices, no mames, esto salió en el Pulso de la República. Ni siquiera ha logrado lo que en su momento con Peña Nieto, es decir, entrar en contacto directo con los actores políticos, como al final, nos guste o no, lo logró el Escorpión Dorado estando con Claudia Sheinbaum. Sí, que a él le gusta, y digo, siempre se quedará como un mito, pero a él le gusta un poquito como empujar la idea de que ha sido justo por ser alguien en contra del gobierno que se le han cerrado puertas, ¿no? Que se le cerró la puerta de HBO. Hace poquito vi que no lo dejaron presentarse en Oaxaca y dijo, pues no me dejaron. Entonces a él le gusta un poquito fomentar esta idea de decir, bueno, puede ser que mucho de la razón por la cual he venido tal vez un poquito a la baja ha sido porque el gobierno, estoy luchando contra el titán, ¿no? Y estar contra el titán pues representa que no se abren todas las puertas. Puede ser, honestamente yo creo que Chumel es una persona muy creativa, es una persona además muy inteligente, muy estratégica. Siempre yo he tenido mucho valor y mucho respeto a los creadores que fueron a la universidad, porque se nota en su estrategia al momento de pensar no solamente en su contenido, sino en su carrera. Creo que él en este caso tiene mucho hacia dónde crecer, lo he hecho ya con los libros, pero también sé que tiene estos intereses de hacer musical, de hacer teatro, y no solamente como talento, sino como creador, y creo que seguramente hacia allá lo veremos próximamente, y cuando tengamos un Chumel un poquito más maduro y menos controversial, seguramente también se empezarán a abrir otras puertas como talk shows, televisión, etcétera, porque al final él es un entertainer, solamente que creo que hoy en día está con la bandera de lucha y de guerra, y pues la bandera de lucha y de guerra espanta muchas puertas, esa es la realidad. Quizás a él le vendría bien cuando se vaya López Obrador ya a relajarse, que creo que es algo que va a pasar, porque se ensartó primero en esa posibilidad de que, quieras o no, aunque sea de broma, te empiezan a mencionar como potencial candidato y pues hay una parte de ti que le gusta de, güey, soy el líder. Ahora, la última pregunta. ¿Hace bien Loret teniendo ahora un programa diario de 40 minutos? Pues yo creo que es la respuesta al programa diario del presidente, ¿no? Que también hace lo mismo. Me parece que sí, o sea, a ver, si al final el nivel de producción, más bien si los costos de producción te dan, no tendrías por qué no hacerlo. Me queda claro y mucho hoy en día la tendencia en YouTube está sobre quality over quantity, ¿no? Mucha gente hoy en día hace este análisis de cómo el rey de YouTube pasó de ser Casey Neistat, que hacía un video todos los días, versus un MrBeast que hace un video al mes. Y que te habla de cómo ya la necesidad de estar presente todos los días tal vez no es tan buena, ¿no? Justo yo te lo decía con estos podcasts cuando hacíamos 4 a la semana, te decía, puta, creo que es demasiado, creo que la gente se harta de vernos todo el tiempo, yo creo que damos para tener 3 y tal vez damos para tener 2 un día, ¿no? Decimos, bueno, tal vez mejor tener 2 buenas piezas que tener 3. Entonces yo creo que al final no sé si es la mejor decisión, creo que los números nos lo darán. De forma económica me parece que sí, pues entre más publicas más dinero hay, pero sí diluyes un poquito tu impacto de las grandes piezas que tengas que presentar. Sí, yo eso es lo que pienso. Tiradero de beef, vamos con ¿cuál debe ser el futuro de Chumel Torres? Ahí está el tiradero de beef para que le propongan ideas a Chumel. Güey, yo quiero escribir en el Pulso de la República, sueño con hacer un pinche segmento, la neta, ya que me descubran, por favor.